Advertencia. El video que verán puede sonar ofensivo o incitar al odio, pero ese no es su finalidad. Mi motivación es simplemente entretener. Así que sería mejor que si no te gusta el video, te salgas inmediatamente de él. El conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial ocurrió desde el año 1939 hasta 1945, donde el Reich alemán luchó con sus aliados contra Estados Unidos y sus aliados porque el primero no se hiciese con la hegemonía del planeta. Fue un conflicto muy parejo ya que por poco, Alemania lograba ser el dueño del mundo, pero ahora, vayamos a otro universo donde esto sucede y veamos, ¿qué hubiera pasado si Hitler y sus aliados vencían? Es de lo que hablaremos. Así que sin más, comencemos. Primero veamos quiénes eran los aliados de Alemania nazi. Estos eran la Italia de Mussolini y el Imperio de Japón. Alemania e Italia ya tenían dominados una vasta zona como aprecian en este mapa. Los aliados del bando contrario eran Estados Unidos, Reino Unido y Francia, aunque este país europeo ya estaba bajo los tentáculos de la Alemania nazi. Respondamos esta pregunta, ¿hasta dónde tenía pensado llegar Hitler? En el libro Mein Kampf escrito por Adolf Hitler, se habla de un macroestado para los pueblos germanos de Europa. Este estado incluían a los flamencos, holandeses, escandinavos y suizos. No obstante, él no se conformó con conseguir todo esto, sino en seguir creciendo hasta hallar el espacio vital requerido para los alemanes. Es por eso que se inventó la Operación Barbarroja, conquistando Europa del Este y la Unión Soviética. Pero, ¿qué planes hubiese tenido para el resto del mundo? El plan de un nuevo orden mundial por parte de Hitler es un poco inconcluso, pero aquí es donde empieza mi versión de la historia. Hitler llegaría a Venezuela con sus mejores soldados, donde hablaría con el presidente en turno del país sudamericano. Él le propone que si abastece sus máquinas con petróleo, crearía un mundo mejor sin Estados Unidos. Claro, esto a base de mentiras. Habiendo convencido a la nación, el siguiente aliado en su lista sería Perú, esto debido a que Hitler prometió devolverle el territorio de Arica y Tarapacá que Chile les robó en la Guerra del Pacífico. Otro aliado formidable sería el empoderado Brasil, y un México aún resentido con la nación norteamericana por la anexión de sus territorios. Han pasado 5 años de lo ya contado. Supongamos que Hitler sabía del poderío militar de Estados Unidos y el Reino Unido, es por eso que ya con el armamento adecuado y con soldados mejor preparados, toma la misión suicida de invadir el Reino Unido. En plazo de 3 meses, logran desaparecerlo del mapa, siendo que su siguiente misión sea irse contra la Unión Soviética. En 1941, Rusia es conquistado por los nazis, esto claro, evitando los errores que se cometieron antes. En lugar de ir para allá en invierno, decidieron ir en verano. Posiblemente los rusos verían a los alemanes como libertadores, ya que el régimen de Stalin era uno de terror con los que se oponían a su método de gobernación. Junto a Japón habrían creado la primera bomba nuclear así en cuestiones económicas derrotando a Estados Unidos. Es aquí cuando llegamos al clímax en nuestra historia. Esta sería la calma antes de la tormenta para los norteamericanos. Creerían que a pesar de las victorias y guerras ganadas por los nazis no sería suficiente para ellos, que equivocados estarían. Apenas los alemanes llegaran a la costa de Nueva York solo se mandaría a unos pocos soldados americanos, es allí cuando los alemanes hacen uso de su mejor arma, el láser, con este se abrían paso en la población gracias al poder destructivo de esta arma. En un plazo de 8 años, lograron su añorado plan, derrotar a la poderosa Estados Unidos. Así haciéndose dueño de todo territorio que quisieran. Pero aquí no acaba la historia, el Imperio de Japón entró por San Francisco para derrotar a la poca resistencia que quedaba. Ahora, veamos cómo quedó nuestro globo terráqueo al finalizar la cruenta guerra. Como vemos, Alemania, Italia, Japón y España como si aves de rapiña se tratara, reclamaron y anexaron todo lo que quedó. Si quieren saber qué pasa a continuación, no dejes de ver este video. Número 1.
el idioma inglés sería reemplazado por el alemán como el principal en los negocios, estudios y relaciones internacionales. Número 2. El dólar perdería su valor internacional por el marco imperial, ya que, como vemos, la Alemania nazi sería la superpotencia del mundo. Número 3. Inventos como la televisión, el teléfono, la consola de videojuegos, el cassette, la píldora anticonceptiva, entre otros inventos serían creados por este país. Número 4. A pesar de que Hitler odiaba a los judíos, se dice que él se encariñó con una niña de esta religión. Es por eso que al pueblo judío se le asignó como nuevo hogar para ellos las tierras palestinas, igual que en nuestra realidad. A cierta ciencia no sabemos si esto hubiese sido así, ya que siempre será un misterio, pero lo importante aquí es que la historia es inmutable, por ende, esto que hago es solo entretenimiento. Así hemos terminado con este video. No te olvides de reventar el botón de me gusta y si sabes más datos aportarlo en un comentario. Recuerda que, aprender es poder. Adiós.